Capítulo 10. Del patrimonio familiar. Artículo 352. Concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Artículo 353. Bienes sobre los cuales puede constituirse. Las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar, pueden constituir el patrimonio familiar siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. Artículo 354. Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre sobre sus propios bienes, o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También pueden constituirse por un tercero, a título de donación o legado. Artículo 355. Valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Cuando el valor de los bienes afectos haya sido inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose la ampliación al mismo procedimiento que para su constitución. Es importante que el artículo 353 pues lo relaciones con el artículo 355, ya que ahí se habla del valor máximo del patrimonio familiar. Continúo. Artículo 356. Caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo el caso de servidumbre. Artículo 357. No puede hacerse en fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que llegue a conocimiento de los que pueden tener interés en oponerse. Repito nuevamente. Artículo 357. No puede hacerse en fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. Artículo 358. Obligación de los beneficiarios. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o a explotar personalmente el predio agrícola o la industria o negocio establecido, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. Artículo 359. Si el inmueble constituido en patrimonio familiar fuere inscrito únicamente al nombre del cabeza de la familia, se entenderá que ha sido constituido para el sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por aquel. Artículo 360. Obligación de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Bien, si en algún momento los licenciados o bien una persona X te pregunta ¿cuándo hay obligación de constituir patrimonio? Pues tú debes de dar la respuesta del artículo 360. Bien, se constituye la obligación de patrimonio cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando. Los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Continúo. Artículo 361. Aprobación judicial. Para la constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y su inscripción en el registro de la propiedad, previo los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional,
podrá darle a cada parcela el carácter del patrimonio familiar y bastará esta calificación legal para su constitución y registro. En lo demás, este patrimonio familiar se regulará de conformidad con lo dispuesto en este capítulo en todo lo que sea aplicable. Artículo 362. Administrador. El representante legal de la familia será el administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que al patrimonio se refiera. Artículo 363. El patrimonio familiar termina: 1. Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos. 2. Cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar la casa que debe servirle de morada o de cultivar por su cuenta la parcela o predio vinculado. 3. Cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido. 4. Cuando se expropien los bienes que lo forman. Y 5. Por vencerse el término por el cual fue constituido. Artículo 364. El patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Esto es importante que lo subrayes si es que tienes tu código a la mano, y si no, pues que lo tengas muy claro, que no se puede constituir patrimonio familiar por un término menor de 10 años, ya que pues si leemos el artículo 364 hay como que un tipo de condicionante. Dice: el patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad. Es así de sencillo. Pues bien, continuamos. Artículo 365. Terminando el derecho al patrimonio familiar, los bienes sobre los cuales fue constituido volverán a poder de quien los constituyó o de sus herederos. Pero si el dominio corresponde a los beneficiarios, tendrán derecho de hacer cesar la indivisión. Artículo 366. Cuando el patrimonio se extinga por expropiación del inmueble, la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar. Artículo 367. Puede disminuirse el valor del patrimonio familiar cuando por causas posteriores a su establecimiento ha sobrepasado la cantidad fijada como máxima o porque sea de utilidad y necesidad para la familia dicha disminución. Y finalmente, artículo 368. El Ministerio Público intervendrá en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar.